Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. No sé qué problema hay, que no me ha subido el último vídeo y he tenido que volver a mandarlo. Llevo como día y medio sin vídeo, pero en realidad el vídeo, el blog, todo está hecho a espera que se suba. No sé si es que el algoritmo no le gusta. Bueno, hoy os voy a hablar de cuando el zar Nicolás II prohibió el vodka. Yo me quedé sorprendidísima porque de verdad que no es por el tipismo de que los españoles bebemos esto y lo otro, los anglosajones whisky, pero de verdad que no ha habido ruso que no haya conocido, que no se haya metido el vodka en vena. Lo cual no quiere implicar que seguramente habrá otros que no beban, pero debe ser que no los conozco. Todos los amigos que he tenido rusos más bien conocidos han sido gente estupenda, unos trabajadores estupendos, pero se bebían como las películas, de un trago el vodka que son más fuertes que un demonio. Bueno, hoy os voy a contar este apartado que me ha resultado curiosísimo porque de alguna forma yo entiendo al zar Nicolás, pero en un país con una inestabilidad grandísima a principios del siglo XX, en plena modernidad que era totalmente medieval. De hecho, después de la Revolución Rusa, en menos de 30 años, se convirtió en una potencia, tiene una universidad buenísima, unas tradiciones, yo qué sé, pues quién no ha leído, yo qué sé, Dostoyevsky, Tolstoy, tiene unas tradiciones, a mí me gustan muchísimo los cuentos de Chekhov, los cuentos cortos, no sé, tiene una tradición absolutamente espectacular. Ahora estamos conociendo también arte, yo qué sé, unos arquitectos, pues yo qué sé, la Torre Tatlin, ellos tuvieron también como, ¿cómo se llama? Como la Bauhaus, lo que pasa es que menos conocida, la Beautemás. No sé lo que se me viene a la cabeza, pero ellos tienen una tradición fantástica de arte en diferentes soportes que muchas veces han tenido que ser acalladas sencillamente por la censura y por la represión que ha habido, porque los rusos, cuando la revolución, los artistas acompañaron a los revolucionarios que para mí tuvieron, no sé, la forma que tuvieron de asesinar a toda la familia de los romanos, unos niños pequeños, unas niñas adolescentes, fue algo terrible, ¿no? Pero estos artistas, yo comprendo que había mucha pobreza y donde no hay harina todo es mohina, pero estos artistas estuvieron con una grandísima ilusión de futuro contribuyendo a que la gente no se desinflara en todo lo que estaba pasando porque hubo una guerra civil terrible también con independencia, etcétera. Pero de pronto se murió Lenin, llegó Stalin al poder y me parece que es como cerca del año 30 y tal, y pasó lo mismo que, bueno, coincidió con la subida del fascismo, coincidió con la subida de los nazis en el 33, y bueno, allí los artistas se tuvieron que callar o desaparecían. Incluso callados desaparecieron muchos de ellos. O callar o contribuir al régimen, cuando el arte siempre ha sido todo lo contrario, ha sido una contestación, o sea, que tiene un compromiso social y siempre tiene que hablar, digamos, el arte tiene que estar comprometido con la sociedad, o sea, tiene que hablar de los puntos flacos de la sociedad, de lo que tiene que ser mejorable, por lo que hay que luchar, yo qué sé, los grupos más vulnerables de la sociedad y tal. Bueno, pues tuvieron que callar la boquita por la cuenta que les traía o se iban al gulag. Bueno, voy a ver si os cuento, os hablo del alcohol, porque si no os voy a contar Lenin, Stalin, etcétera. El alcohol, o sea, realmente cayó el régimen del zar Nicolás por prohibir el vodka, pues yo ya me lo empiezo a preguntar, porque el vodka desde 1500 y pico en que no sé qué zar aceptó el cristianismo porque lo prefería a los musulmanes que no permitían la bebida. Yo he leído eso y me he quedado como, bueno, o sea, esto es como un menú a la carta, lo del dios, ¿no? Y bueno, el alcohol era, pero además es muy curioso porque el zar lo hizo porque él lo explicó. Dijo que lo que no podía ser que Rusia, siendo una potencia, la potencia heredera de Catalina la Grande, gigantesca, así gigantesca, que tiene parte de Asia, parte de Europa, bueno, es casi un continente de grande. Y en 1904, frente a Japón, sufrió una grandísima humillación porque sus soldados que habían sido reclutados a la fuerza, pues yo que sé que eran zapateros, albañiles, lo que fueran, ¿no? Pues estaban borrachos en el frente, borrachos, borrachísimos. Entonces dijo, bueno, pues con la guerra mundial estos no van a estar borrachos, así que les prohíbo el vodka. Pero
generó un descontento muy grande porque es una grandísima tradición. Vodka en ruso significa agua. Hay una grandísima tradición de esta bebida a través de los siglos. Para los rusos es algo, no sé, como alfa y omega. Os voy a decir una cosa, los rusos no son más bebedores que pueden ser los escandinavos. En el norte de Europa se bebe muchísimo. Yo siempre lo he achacado a que hay unas temperaturas muy altas, no lo sé. Quizás también lo que hay es unas tradiciones que ellos lo siguen. Yo qué sé, tienen un bajo cero que no es normal. Yo pienso que mi nevera está, el congelador a 19 bajo cero y esta gente hay puntos que están a 40 bajo cero. Digo, 40 bajo cero, como para que se te estropee la calefacción. Te quedas como un polo, no sé, pero bueno, ellos también han nacido allí en la nieve, en el hielo, en el frío, lo mismo que yo he nacido en un desierto que está pegado a África, que hace un calor que para qué, pero estoy acostumbrada. En fin, no sé, son un país que tiene una tradición muy bebedora y el vodka es la droga de los pobres y 6 años antes de la ley seca en Estados Unidos se prohibió en Rusia por otro motivo y tal, porque no quería que sus ejércitos volvieran a ser humillados con los que luchaban porque estaba todo el mundo borracho. Pero os voy a decir una cosa, el alcohol era una de las primeras fuentes de ingreso del Imperio ruso. Se desconoce si, como os he dicho, que si su prohibición influyó en la caída de los Romanov, de los zares, que tuvieron una caída terrible, con 5 niños que asesinaron a culetazos, a disparos. Bueno, yo es que lo pienso y digo, madre mía, qué terrible, qué terrible. Niños pequeños, bueno, la ley no fue un hecho exclusivo de los Estados Unidos, esto empezaron antes, o sea, detestaban el que hubiera tantísima gente. Yo voy a decir una cosa, los que beben los extranjeros, que no, esto es una generalización lo que voy a hacer, que no necesariamente tiene por qué coincidir con la realidad, por eso la percepción siempre es subjetiva, ¿no? Pero la forma que tienen de beber es, aquí se llama en Andalucía palo seco, ¿no? Aquí piden una bebida alcohólica y siempre te sacan comida porque piensan que si tienes el estómago vacío el alcohol te va a hacer daño, ¿no? Entonces da igual que sea rico o pobre, que el lugar sea barato, que sea caro, siempre está incluido, es gratis, te sacan una tapa, pescado frito, yo que sé, lo que quieras, yo que sé, tabernero, soldaditos de pavía, yo que sé, pues... Yo creo que solamente Granada y Almería tienen tapas gratis. Y hay mucha gente, mi madre y todas sus amigas lo utilizaban para comer. A mediodía se pedían un vino y tú puedes comprar varias tapas, ¿no? Y te piden una tapa de pescado, otra que es pinchito moruno, que es con carne. Te pides diferentes tapas y en realidad te tomas un vino y has comido, ¿no? Y por muy poco dinero, como si fueran platos combinados, te traían platito y platito, ¿no? Pero en Andalucía nosotros tenemos pocos impuestos sobre la bebida alcohólica, entonces eso es un atractivo para el turismo que tenemos, ¿no? Y entonces te sorprende cómo beben, ellos beben así, ¡pah! ¡Pah! O sea, se meten las cosas sin nada, sin comer nada, y se lo meten ahí a palos secos, bebidas que son espirituosas, que son muy fuertes, y digo yo, madre mía, qué poco chiste tiene beber así, ¿no? Porque aquí pues hablamos, reímos, no sé, no digo que no haya gente en su casa que no beba, por supuesto que la habrá, ¿no? Pero que beban así también, pero beber así es de alguien que está como triste o amargado, o que quiere olvidar, o que no sé, o que está, no sé, no me hagáis caso, no me hagáis caso. A la gente de aquí les sorprende muchísimo esa forma de beber de los extranjeros, o que al empezar el día empiecen con coñac. Ya me están llamando. Bueno, Rusia, vamos a la ley seca de, Estado, de Rusia. Rusia se adelantó 6 años a la ley seca de Estados Unidos. En septiembre de 1914, cuando pocas semanas después del inicio de la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás prohibió totalmente la venta de alcohol en todo el imperio. Sí o sí, el que no le gustara pues ya sabía. No, lo que pasa es que la gente lo que hacía es que se destilaba alcohol por su cuenta, que era súper, como si fuera veneno. Fue el inicio de la Primera Guerra Mundial el que propició esta medida, esta situación. El zar no quería ser humillado, que se repitiera de nuevo lo que le había ocurrido décadas atrás, en 1904, una humillación frente a Japón, que le hubieran podido ganar, pero estaban todos los soldados absolutamente borrachos. En 1904 Rusia sufrió una humillante derrota contra el enemigo, con un enemigo considerado menor, que era Japón. Fue la primera vez que una potencia europea sucumbía ante el país asiático, que no creáis que llevaba mucho tiempo abierto al exterior.
entre las diversas causas que provocaron esa derrota, como os he dicho, estaba, pues eso, la afición a la bebida aquí de los amigos que se pusieron ciegos y yo qué sé, yo no sé lo que dispararía, a lo mejor a los pájaros. Aquí se decimos agüita, el vodka, ¿no? Agua significa vodka porque es transparente. Es un diminutivo que se utiliza en ruso. Vodka significa agua para designar cualquier bebida destilada de alta graduación alcohólica. A mí no me gusta ni verlo. El vodka es como un anís fuerte, fuerte. Pero en realidad es que a mí las bebidas espirituosas no me gustan. Me gusta el vino, pero con gente, con amigos, una paella y tal. Pero si no, yo no bebo sola, no tiene chiste. Me como un helado, eso sí. Bueno, son muchos los testimonios que hablan de las dificultades que tuvo el ejército zarista para reclutar campesinos envalentonados por los efectos del alcohol y de cómo el vodka corría por el frente, los soldados. Hombre, también es una forma de quitarse tensiones, hasta el punto de incapacitar a los soldados para luchar contra el enemigo, para repeler acometidas. ¿Cómo luchaba un cuerpo a cuerpo si estaba borracho? Por este... Eso es que es tremendo, es tremendo. Bueno, Nicolás II quería una movilización ordenada, un ejército sobrio y enérgico. También unos obreros eficientes y saludables, sobre todo los que de la industria armamentística, y una producción cerealística, porque el bosque está hecho de cebada, trigo y avena. Yo creo que el whisky es solamente de avena, ¿no? O sea, no me hagáis caso que tampoco lo sé muy bien. Y entonces quería que esa producción de cereales fuera la gente, no hacer bebidas alcohólicas. Quería que la producción de cereales fuera para la alimentación y no la bebida. Para la producción de vodka se suele utilizar trigo, cebada y avena, como os he dicho. La medida al principio hizo efecto. Cuando se creía que la Gran Guerra iba a durar muy poquito tiempo, pues los rusos ganaron batallas, pero cuando empezó a dilatarse, ay amigo, Rusia movilizó sus tropas con rapidez y consiguió victoria al principio, pero al pasar tiempo el conflicto acarreó graves consecuencias económicas y sociales para Rusia, y la ausencia de vodka jugó un papel de muchísimo, no sé, desagrado, jugó un papel muy importante. El vodka crea muchísimo malestar. El vodka no es una bebida cualquiera para los rusos, es una parte importante de su tradición, de su cultura, de sus costumbres culinarias también. Es que se lo beben ahí, a saco paco. Y recreativa de su idiosincrasia nacional, y lo es desde hace muchísimos siglos, por lo menos 500 años, creo. Si hacemos caso a la leyenda, desde por lo menos del año, no, pues más de 500 años, casi 1000 años, 987, eso dice la leyenda, que no sabemos si es verdad o no es verdad, cuando el zar Vladimir el Grande eligió el cristianismo como religión en detrimento de la musulmana, porque se prohibía el alcohol. El beber es la alegría de los rusos. Dicen, sin este placer no existimos. Los rusos beben y beben muchísimo vodka. Son el país con más licores fuertes, fuertes ¿cómo se dice?, ingieren del mundo. Su consumo está tan extendido que, según datos recogidos por Mark Forsyth en su obra Una borrachera cósmica, que es de 2019, el 23,4% de las muertes en la Unión Soviética, yo conozco de rusos aquí en España que se han muerto alcoholizados por el vodka. O sea, el 24%, un cuarto de la población. Y sé también que en Rusia hay, a partir de una edad, más mujeres que hombres, y estoy hablando mejor 40 años, porque los hombres han muerto de tema de cirrosis. Todo esto está relacionado con el abuso del alcohol. Un cuarto de la población tiene problemas de enfermedad, pero los rusos no beben porque tengan frío, precisamente, como a veces se dice, sino porque es un hábito y una tradición muy, muy arraigada socialmente, que ha sido tradicionalmente fomentado por el propio gobierno ruso, que suponía unos ingresos en las arcas tremendos. Su razón de esta promoción estatal es que el vodka era un negocio tremendo, enormemente lucrativo para los zares. Desde que Iván el Terrible decidió en 1552 nacionalizar el comercio del alcohol, siguiendo el ejemplo del recién conquistado estado tártaro de Kazán.
El vodka se convirtió. Estos estados tártaros estaban vinculados a los turcos. Por eso a mí me llamó la atención cuando estuve en un congreso, se lo habré contado mil veces ya, pues que hablaban ruso y tenían la segunda lengua en turco. Y yo decía, ¿pero por qué habláis turco? Y decía, pues nosotros somos del antiguo imperio turco, Uzbekistán, Kazajstán, todo eso eran antiguos turcos. Y la verdad es que algunos de ellos tenían los ojos oblicuos, así un poco achinados, y no sé, y tenían una mezcla de raza ahí. Bueno, el vodka, pero esos que conocí no bebían gota, por lo menos de los días que estuve yo ahí. El vodka se convirtió en una de las fuentes más importantes de recaudación para el Estado ruso. O sea, y prohibirlo fue, o sea, hizo daño. Aproximadamente un tercio, lo que pasa es que había muchísima gente alcoholizada. Aproximadamente en Estados Unidos también pasó con el whisky, la cerveza, etcétera. En España tenemos, no sé si 2 o 3 millones de gente que está alcoholizada, o sea que provocan accidentes de tráfico, maltrato de género, maltrato infantil, o sea, eso es un lastre también. Producen absentismo laboral, es una lacra social que todos los países tienen. Bueno, aproximadamente de los accidentes de tráfico, un porcentaje altísimo tienen que ver con el consumo de alcohol. Aproximadamente más que con el consumo de drogas, tan mala prensa. Es que realmente es una droga que puedes comprar en la esquina de tu casa. Bueno, aproximadamente en España es muy barato, un tercio de los ingresos del Estado ruso procedían de la venta del alcohol, por lo que había que animar a su consumo. Cuanto más bebiera, pues más recaudaba. Cuanto más bebiera el pueblo, pues más recaudaba el zar. En 1914, cuando Nicolás II decide romper con esa costumbre de casi 400 años, se arriesga a perjudicar gravemente la economía del imperio y provocar un grandísimo descontento entre la población, como así fue. Habituada a pasar los tragos de la vida, la sociedad rusa de principios del siglo XX era increíble, había un pésimo reparto de la renta, era una sociedad totalmente medieval, o sea, estaba dividido en estamentos medievales, o sea, de una grandísima pobreza. Y bueno, la gente lo que hacía es que como que bebía para aguantar esa adversidad, ¿no? El zar nombró también a un nuevo ministro de Hacienda cuando prohibió el consumo de vodka para reorientar las finanzas del imperio y reunió un ejército que, según sus asesores, avanzaba como una pisonadora hasta Berlín. Ninguno de estos planes salió como estaban previstos, como esperaban. Rusia estaba preparada para una guerra corta, no para una guerra larga, no una guerra de desgaste como fue la Primera Guerra Mundial, porque los alemanes eran unos soldados, un ejército táctico muy bien entrenado, como finalmente ocurrió. En consecuencia, cuanto más se prolongaba la guerra, la contienda, más vulnerables eran, más visibles se hacían las debilidades del país y más vulnerable se mostraba el ejército. Bueno, el país económicamente. El imperio comenzó a desmoronarse y la ley seca remató la situación, contribuyó a ello. La pérdida de una de las fuentes principales de ingresos propició la formación de un agujero tremendo presupuestario que llevó al gobierno, hizo que no le pudieran mandar a los agentes, a los soldados, ni balas, ni armas, ni comida, etcétera. Que llevó al gobierno a imprimir más moneda, aumentando la inflación. Eso fue una calamidad. Otro problema fue la carestía de suministros. Los soldados rusos estaban sobrios, pero también muertos de hambre, hambrientos, porque no les mandaban comida, y desarmados. Eso pasó también en la guerra de Marruecos española. Se desvió muchísimo dinero, que después lo tengo que contar. Investigó Picasso, el tío carnal de nuestro Picasso, hizo una investigación hasta que tocó con el rey y tuvo que callar, porque el que estaba mangando ahí, entonces estaban los soldados sin armas, estaban sin comida, etcétera. Bueno, la caída de la producción, unida a las deficientes infraestructuras que el transporte que existían en Rusia, provocó una grandísima escasez de provisiones, tanto en los ciudadanos como en el frente. Esta carencia fue también muy agravada por la prohibición del alcohol, o sea, el descontento fue general. Los productores de vodka, ante la imposibilidad de vender su producto en Rusia, lo enviaban en grandes cantidades por tren a las ciudades portuarias para exportarlo a sus aliados europeos y a Japón. Dado el insuficiente e inexistente sistema ferroviario ruso, estos envíos contribuyeron a paralizar aún más el transporte de suministro urgente, o sea, el armamento, alimentos, o sea, la exportación del vodka bloqueó trenes,
para que el armamento, los alimentos, el combustible llegara al frente, el material médico que se estaba produciendo en todo el imperio, con lo cual aumentó el descontento de la población. Todo eso terminó en 1917 con la revolución en octubre. Fue una calamidad. Soldados, obreros, campesinos pasaban hambre y frío en el frente y todo tipo de penalidades sin siquiera el consuelo de poder beber un trago de vodka. Ni comían ni bebían de vez en cuando, o si lo hacían era con destilados ilegales que eran un horror de ínfima calidad. Esta tensión, lo que pasa, se tradujo en un estallido de protestas, huelgas, motines por todo el país. ¿Contribuyó esta situación a la caída del zar? Pues seguramente sí, porque realmente lo que hicieron fue privar al pueblo de este opio. La sobriedad le hizo darse cuenta de lo que su gobierno estaba haciendo con ellos. Fuera un factor importante, no lo sabremos nunca. La prohibición del alcohol ayudó a la impopularidad del zar, que ya era mucha. También se llenó de bulos. En fin, lo de los bulos es una generosidad. Que la monarquía se acrecentase. Bueno, entre los muchos rumores que circulaban en Rusia en aquel momento sobre la familia Romanov, el más extendido es el que la emperatriz Alexandra, de origen alemán, estaba conspirando contra Rusia junto a su supuesto amante, que era Rasputín. Había uno que decía que en la corte corría el vodka como si la prohibición y la guerra no existiera. En 1999, que no era así tampoco, se descubrió un barco hundido con un cargamento de alcohol destinado a las despensas del zar Nicolás II. Tras la caída del zar, el triunfo de la revolución, ahí tiene su risa, porque Lenin dice que no beban vodka, que eso es de capitalista, pero después llega Stalin, que es un borrachuzo, y de hecho se murió en una cena, o sea, se emborrachaba todas las noches, en una de esas borracheras murió, con vodka, claro. Bueno, después de todo el triunfo de esta ley seca, se mantuvo en vigor. Vladimir Lenin se opuso ideológicamente al alcohol. Dijo: no debemos seguir el ejemplo de los países capitalistas y poner vodka en otros estupefacientes en el mercado. Dijo, porque por muy rentable que sean, nos llevará de vuelta al capitalismo y no al comunismo. Pero Stalin era un bebedor de vodka, que era un grandísimo bebedor y muy aficionado a regar las reuniones con litros y litros de vodka. No opinaba lo mismo, y en su época se vendió vodka a tutitren. Tras la muerte de Lenin en 1924, el nuevo líder de la Unión Soviética derogó la ley seca, revivió el viejo monopolio tan rentable, viejo monopolio zarista tan rentable que del comercio del alcohol. La agüita volvió a alegrar la vida a los rusos, como el tiempo de Vladimir el Grande, el último gobernante ruso que se atrevió a tocar el vodka, a tomar medidas contra el vodka o contra el alcohol, fue Mikhail Gorbachev. Entre las reformas de la perestroika en 1985 estaba la lucha, tenía hijas médicos, la lucha contra el alcoholismo. Hay mucho alcoholismo en Rusia. Gorbachev no llegó a aplicar la ley seca, pero sí hizo campaña en contra del alcohol, me parece prudente, y penalizó las infracciones relacionadas con su abuso. Casualidad o no, a los 6 años la Unión Soviética se había descompuesto, se había desmoronado y desapareció. Parece que hay gafe para quien prohíbe el vodka. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.